Buenos días, hermanos y hermanas. Ha llegado tiempo de la lectura bíblica. Se pueden ir conmigo a Éxodo, capítulo 13, versículo 21, adelante. Éxodo, capítulo 13, versículo 21, adelante. Please open your Bibles to Exodus chapter 13, verse 21 to 22. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrárseles, a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Good morning, brothers and sisters and visitors. As mentioned, we will be having our scripture reading now, and it'll be from Exodus chapter 13, verses 21 through 22. Exodus chapter 13, verse 21 through 22. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way, and by night in a pillar of fire, to give them light, to go by day and night. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Amen. Now we will be giving the time to our brother for giving us our lesson. Final reclama el 20, hermano, lo quieren depositar ahí en Medina si uno junta, bueno. Un para los niños, ¿verdad? Buenos días, nuevamente tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Queremos dar gracias a todos los visitantes que nos visitan hoy en esta ocasión. Estamos contentos porque han tomado el tiempo para estar con nosotros durante este día. Esperamos que lo que vamos a hacer durante la siguiente hora o minutos sea de gran provecho para nuestras vidas. Si acaso la palabra del Señor llega de llegar a su intelecto, porque de ninguna manera queremos emocionarlos. La palabra del Señor no nos enseña, ¿verdad? Sentirás la palabra, sino que dice, conoceréis la palabra, y la palabra nos habrá de librar del pecado. Y esta es la intención de nosotros, de tratar de llegar a su intelecto para que así pueda conocer lo que la palabra del Señor le enseña concerniente a mi estado y su estado, para que se pueda dar cuenta cuál es la relación que usted tiene con Dios, y para que así, si acaso necesita que existiera alguna corrección en su vida y en mi vida, para que mi relación sea una adecuada, conforme a la voluntad de Dios, y que yo siga siguiendo haciendo la voluntad de Dios, pues entonces que lo pueda hacer. Este es el propósito nuestro en esta mañana. Good morning to all of you. This morning, we want to welcome all our visitors that are within us this morning. We are happy that you are here with us. And we would like to let you know that our intention from this pulpit is not to raise your emotions, to bring you to a point of being emotional. Our purpose from this pulpit is to be able to make sure that your intellect is enlightened by the Word of God. That you will come to realize that the Bible doesn't speak that we need to be emotionally high in order to be able to be suffice with our Lord Jesus Christ. The Bible speaks that we are to know the truth, and the truth will liberate us from our sins. And this is our intentions. So therefore, we would like to let you know that whenever the Word of God enlightens your mind concerning your relationship with God, and there are some deficiencies within that relationship that you need to have with God, we would like for you to pay close attention to your conscience, to whatever the Bible or the Word of God is relating to you that you need to be aware of, and the things that you need to make sure that are correct within your life in order that you may have a correct relationship with God. And if there's something amiss this morning within your life,
We would like for you to take all the necessary time that you need to be able to mend things with God. Not with me, not with nobody here, but with God. Because God is the one that's going to finally judge all of us. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos estado estudiando concerniente los domingos por la mañana. Hace tiempo atrás empezamos una serie que yo le intitulé Los Yo Sois del Evangelio según Juan. Y nos dimos cuenta que en el Evangelio según Juan hay diferentes yo sois. Y estas son declaraciones, afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, que viene a afirmar ciertas verdades que usted y yo podemos encontrar en el libro del Evangelio según Juan. Ya hemos visto Juan capítulo 6 y versículo 35, en donde Jesucristo declara la primera afirmación. Dice, yo soy el pan de vida. Y espero que hayan entendido completamente lo que Jesucristo nos comunica por medio de esa frase. Si acaso usted no estuvo con nosotros durante este tiempo y le gustaría escuchar este mensaje, le ruego que vaya a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar el mensaje. Y ya que está ahí, ¿verdad? Y si acaso todavía no lo ha hecho, oprima el botón like. Y también la suscripción, ¿verdad? Para que así no se pierda ninguna lección que ofrecemos de aquí de este púlpito. We have been looking at a subject matter that is found in the book of John. We mentioned some time back that we were going to study the I am of the book of John. Last time that we were together, we went into John chapter 6 and verse 35, where Jesus Christ demonstrates his first affirmation concerning I am the bread of life. And if you were not here at that time to listen to that study, I would encourage you to go to our YouTube channel and to visit our channel and to be able to find that study and listen to what Jesus Christ mentions in the Word of God. And while you're there, we would like for you to press the like button and also the subscription button. This way you will not miss any of our lessons that we offer here from this pulpit. Esta mañana, hermano, quiero continuar yo con el mensaje de los yo sois de el Evangelio según Juan. Y quiero en esta mañana que abra sus Biblias y lea conmigo en el versículo 8, Juan capítulo 8 y versículo 12. Porque aquí está la afirmación que quiero estudiar con ustedes hoy en esta mañana. I want you to open your Bibles to the book of John and go to chapter 8 and look up verse 12. Because it is therein that we're going to study this verse that is before us. Juan capítulo 8, versículo 12 dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. In John chapter 8 and verse 12. Did I make a mistake or what? In John chapter 8 and verse 12 says, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. May God bless his holy word. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a Dios en oración. Eterno Dios, le damos gracias en esta ocasión por el privilegio que nos da de poder leer una porción más de su escritura y de poder, eterno Dios, prepararnos mentalmente para que así, eterno Padre, podamos escuchar lo que usted tiene que decir concerniente a este tema. Le ruego pues que esté con este servidor suyo para que me pueda traer a mi memoria las cosas que he meditado, estudiado y que las pueda enseñar correctamente delante de usted. Esté con aquellos que vamos a escuchar de su palabra, eterno Dios, que nos abra nuestra mente y corazón para que así pueda haber un entendimiento y una asimilación, eterno Padre, de la verdad que habrá de llegar a nuestro intelecto. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you have given us to be able, Father, to read this portion of Scripture and to study it. I ask that you will be with thy servant, that I may be able to recall those things that you have put in my mind and heart as I meditated upon this verse. And that you will be with those
that we will hear your word, Father, that you will give us an open mind, an open heart, that we may assimilate those things that we will learn this morning. Es por medio de Jesucristo, it is through Jesus Christ, que te pedimos todo esto, that we ask you all of this. Amén. Cuando miramos nosotros el Antiguo Testamento, o leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el simbolicismo de la luz se usa con frecuencia. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos en donde nosotros podemos ver en donde los autores usaron este simbolismo de la luz. Por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 2, note lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, que los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y miramos nosotros aquí que primeramente el simbolicismo que se está llevando a cabo en este versículo nos da a entender que la luz es un símbolo, un lenguaje figurativo que se usa para referirse a la salvación. Enseguida tenemos nosotros a Salmo 119. En Salmo 119 y Salmo 119, versículo 105, dice la palabra del Señor lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuevamente miramos nosotros el símbolo de la luz. Pero aquí en Salmo 119, versículo 105, miramos que se está usando de una manera en donde el mandamiento de Jehová, la palabra de Dios, viene a penetrar en nuestra mente, como dice Salmo 119, versículo 130, y viene a iluminar, es decir, nos da sabiduría, nos da conocimiento. Yo creo que mejor se expresa esto en Proverbios capítulo 6 y versículo 23. En Proverbios capítulo 6 y versículo 23 dice la palabra del Señor lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que le instruyen. Solo que cuando miramos nosotros el símbolo de la luz en el Antiguo Testamento, podemos concluir bíblicamente que este símbolo se refiere primeramente a salvación, segundo a conocimiento o sabiduría, y tercero, ¿verdad?, que es mandamiento de parte de Dios que viene a iluminar nuestro intelecto, para que así nosotros podamos comprender claramente, que podamos ver claramente, porque la luz es con el fin de que se pueda ver visiblemente todo lo que está por delante de nosotros. En el Nuevo Testamento miramos nosotros que no es nada diferente. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, note lo que dice la palabra del Señor. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con el otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Cuando leímos esta porción de Escritura, nos damos cuenta que aquí el simbolismo que se está usando, la figura que se está usando concerniente a la luz, es en referencia a salvación. La salvación que viene por medio de Jesucristo, la cual llegamos a obtener cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo y tenemos entrada en Cristo Jesús, nos viene a limpiar nuestro pecado, y por lo tanto ya eso nos permite ser reconciliados con el Padre y tener comunión con Él. Y según Juan está diciendo, mientras que andemos nosotros en esta luz que se ha traído para nosotros, nosotros vamos a tener comunión con el Padre, con Dios. Siempre va a haber esa reconciliación. Pero nota lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4.
En la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente: así que no juzgáis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este pasaje va mano a mano con Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Ahí nos está hablando de la palabra de Dios, que es una espada de dos filos. Y noten que Hebreos nos dice que esta espada de dos filos, que es la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es la cual nos viene a manifestar las intenciones del corazón. Es la cual nos viene a declarar o aclarar lo oculto. Solo que no solamente miramos que la luz en el Nuevo Testamento se está refiriendo a la salvación, sino también se está refiriendo al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios. Y quise traerles esto para que miren, ¿verdad?, el tipo de simbolismo que se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, y ahora podemos decir confiadamente, y podemos inferir al texto que Jesucristo está diciendo, yo soy la salvación, yo soy la verdad de Dios, es decir, del Padre, y yo soy quien habrá de iluminarles en la oscuridad en la cual se encuentran, y claro que lo va a hacer con la palabra de Dios. Solo que cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, es lo que nos está dando a entender a todos nosotros. Whenever we read John chapter 8 and verse 12, we notice there that the Word of God is making reference to the fact that Jesus Christ is the light of the world. But in order for us to be able to understand the symbolism behind all of this, we need to go back to the Old Testament and also forward into the New Testament to be able to understand the symbolism, the figurative language that is used in the Bible, and what it represents whenever the Bible is using the word light. First of all, when we go back into the Old Testament, and I'm going to read some scriptures, but then I'm not going to read all because of time. We notice that in Isaiah chapter 9, we notice that the Word of God says the following, Isaiah chapter 9 and verse 2. Notice what it makes reference to. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of shadows of death, upon them a light hath shined. Surely you can understand this kind of language. It is a language that is making reference to the fact that the light that is making reference to here is making reference to salvation to those people that find themselves in darkness. But when you go to Psalms 119 and verse 105, and when you read the scripture, you will notice that it is making reference to the commandments of God. And the commandments of God are light to all of those that live in the world in darkness. Like I said, Psalms 119 and verse 105 makes reference to that. Psalms 119 and verse 130 brings that to a close, saying that the words of God, or the entrance of the Word of God into the mind of humans, enlightens him. And to close all of this, you go to Proverbs chapter 6 and verse 23. Notice what Proverbs chapter 6 and verse 23 communicates to you and me. In Proverbs chapter 6 and verse 23, it makes reference to the following. For the commandment is a lamp, and the law a light. Reproofs of instructions are the way of life. It is making reference to the fact that the Word of God, the commandments of God, are for the purpose of giving enlightenment, for the purpose of bringing wisdom, for the purpose of bringing enlightenment to those people that find themselves in darkness. So whenever you read all of these verses, which are not all the verses, we come to the conclusion that light in the Old Testament makes reference to salvation. Light in the Old Testament makes reference to wisdom.
makes reference to commandments of God. And therefore, when we go into the New Testament, it doesn't change. The symbolism is still the same. For example, when you go to 1 John chapter 1 and verses 5 and following, you will notice there that the Apostle John is making reference to the fact of light being salvation. That whenever light comes to humans that find themselves in sin, and they accept that light, they come into communion with God. They're reconciled with the Father. And of course, all of this is made possible to Jesus Christ in the watery grace of baptism. But then we go to 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. There the Apostle Paul is making reference to the fact that the commandments of God are those things that bring enlightenment to the heart, to the inner person. You combine that verse with Hebrews chapter 4 and verse 12, and you will have a complete picture of what Paul is making reference to in 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. So whenever we read things in the New Testament, we come to the conclusion that we have already come to in the Old Testament. That the symbolism of light makes reference to salvation. It makes reference to wisdom. It makes reference to enlightenment. Thirdly, maturity prepared for the person. So when Jesus Christ says in John chapter 8 and verse 12, I am the light of the world, he is simply making an affirmation that he is the salvation of the world, that he is the wisdom, according to 1 Corinthians chapter 1 and verse 30, for the world. And that he is the one that will enlighten people that find themselves in darkness. And speaking of darkness, let's consider the world that we live in. Y hablando de tinieblas, hermanos, vamos a considerar el mundo en el cual vivimos. Vivimos en un mundo que sí entendemos bien que Dios fue el que creó este mundo. Salmo 50, versículo 11 y 12 nos dice que Dios es el creador de todas las cosas en este mundo. Y claro que cuando uso la palabra Dios me estoy refiriendo a los tres. Ellos son los creadores de todas las cosas en este mundo. Sin embargo, este mundo es influenciado y dirigido por el maligno. Eso claramente lo leemos nosotros en la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno, que es Satanás, porque eso lo declara también el Evangelio según Juan, capítulo 12, versículo que es 31, dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el príncipe de este mundo, como lo pone el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 y versículo 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Menciono estos versículos para que entendamos que el mundo entero está bajo tinieblas. Cuando Jesucristo vino a este mundo, vino a un mundo que estaba bajo tinieblas. Y también me estoy refiriendo al sector religioso, porque estamos hablando de los judíos. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, seguramente ha leído el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías ya Dios les está reprendiendo a ellos, porque a pesar de que habían llevado esclavos a Babilonia
y habían pasado 70 años, como dice Jeremías 25, del 8 en adelante, y regresaron, ellos no aprendieron la lección. Todavía se encontraban en tinieblas. Y cuando Jesucristo vino a este mundo, ya vino a mirar a su gente bien desviada de la verdad. Porque mientras que estaban en cautividad, se empezó a escribir no la palabra de Dios por los escribas, sino que se comenzó a escribir los dichos de los rabí, los dichos de la gente religiosa, como un tipo de comentario. Usted seguramente ha oído el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén. Estos son comentarios que el judío comenzó a usar, ya no la palabra de Dios, sino que comenzó a usar, y miramos nosotros que ellos ya se encontraban en confusión, con miedo y sin esperanza en este mundo. Por eso Jesús, cuando viene a este mundo, el versículo de Juan capítulo 1, versículo 17 dice que la ley viene por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo vino para quitar toda confusión religiosa. Jesucristo vino para quitar el miedo que estos religiosos le imponían a aquellos que querían ser sus prosélitos. Jesucristo vino para aclarar todo esto. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, en esta ocasión, que le está hablando a los judíos, les está diciendo, yo soy la esperanza de ustedes. Yo soy quien traigo la verdad de mi Padre, porque lo que yo hablo, no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que mi Padre me ha dicho. Y vengo con el propósito de iluminar tu mente, de sacarte de esa esclavitud en la cual te encuentras, como dice 2 Timoteo 2:26, una esclavitud que te ha llevado a la depravación, ¿verdad?, mentalmente hablando, la cual dice Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, en la vanidad de tu mente. Pero lo que Jesús le está diciendo, yo soy tu esperanza. Pero estos judíos, ¿verdad?, como dice Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1 y versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tristeza. Jesús declarando, yo soy la luz de este mundo, y teniendo ante la presencia de ellos a esta luz que les podía dar salvación, lo rechazaron. Y hoy en día la gente sigue haciendo lo mismo. Es tristeza que ante la gente del mundo se encuentren hijos de Dios, y me estoy refiriendo a cristianos, personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, personas a las cuales se les ha dado la verdad, que son columnas y baluartes de la verdad, 1 Timoteo 3:15, y les estén predicando el Evangelio en toda su pureza, la palabra de Dios que está entrando y está iluminando y derribando argumentos en la mente de las personas, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, y no acepten lo que la Biblia enseña. Tristeza. Porque si no tenemos a Jesucristo presente hoy en día, para decir, bueno, ahí está la luz delante de mí, me está enseñando, pero sí tenemos al mandamiento de Dios, la palabra, la cual es esta, la que estamos leyendo. Y ella es la que viene a iluminar la mente depravada, la mente en tinieblas, la viene a iluminar. Pero aún así, que la persona llegue a ese punto, tan depravada está la persona o personas, porque mirad, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice que el hombre será yendo de peor en peor. Aún así, que la palabra venga a iluminar la mente, hay algunos que dicen, como aquel rey Agripa, por poco me persuades en ser cristiano. Hechos capítulo 26 y versículo 28.
no creen. Pero la palabra del Señor, ¿verdad? Con esa intención se ha dejado para poder producir vida en el muerto. Y el muerto es aquel que anda en el mundo sin Cristo Jesús. ¿Recuerda lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1? Vosotros estabas muertos en vuestros pecados. No le está hablando a personas que estaban en el sepulcro. Les está hablando a un grupo de personas que estaban delante de esta escritura. Vosotros estaban muertos en vuestros pecados, pero ahora os ha dado vida. Creo que cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, Él es tu esperanza, amigo. Él es tu esperanza, amiga. Cuando Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, nos está diciendo a nosotros que Él es nuestra esperanza y que en Él debemos de confiar completamente en lo que nos ha dejado. Lucas capítulo 6 y versículo 46, no sé lo que dice. Lucas capítulo 6 y versículo 46 dice la palabra del Señor. Y es pregunta retórica. ¿Por qué me llamas Señor y Señor y no hacéis lo que yo digo? Estas palabras tienen poder. Ay, Señor, ay, mi Diosito para allá, y ay, mi Diosito para acá. Pero no haces lo que Él te dice. Tristeza. La palabra de Dios es lo que nos ha dejado. I finished my thoughts saying that the Word is under darkness. And there's a lot of verses in the New Testament that will allude to that fact. For example, we can go to 1 John chapter 5 and verse 19. It is a verse there that says that the whole world lies under the sway of the wicked one. And of course, the wicked one, we know that it's Satan. Simply because in John chapter 12 and verse 31, it makes reference to the prince of this world. Once again, it doesn't give the name devil or Satan, but we know it's Satan. We know it's the devil. He is the one that has this world in darkness, according to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. And it is because of this darkness that dwells within this world that have brought humanity to vanity. They live in the vanity of their minds. That's what Paul says in Ephesians chapter 4 and verse 17 and following. And read those verses. Notice the spiral effect, the downward spiral effect of darkness within the life of a human. He takes this person, that is Satan, the devil, takes this person to the pits of darkness. But yet it is in that condition that the Word of God still illuminates, still lightens their mind. You remember what Paul says in 2 Corinthians chapter 10 and verse 4? Notice what 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 says. In 2 Corinthians chapter 10 and verse 4, it is there the Apostle Paul says the following. He said, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. The question here is, where is the stronghold? Who has put that stronghold up? Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Paul is making reference to the mind of humanity. He's making reference to our minds. Where the devil has gone, according to 2 Corinthians chapter 2 and verse 11, where the devil has gone and he has infiltrated with his influence in the mind of people, and he has built up strongholds that are against God. But yet the Word of God, notice verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. But see, it takes the obedience of such a person, the obedience to the Word, to the commandment,
in order for the Word of God to be able to enlighten the mind. And this is what Paul is making reference to. So yes, people might live in this world which is full of darkness, and yet some of them might be living a life of darkness. As Ephesians chapter 2 and verse 1 and following says, dead in their trespasses and sin. But it is the Word of God that can bring that person into life. You know, most of us have seen the episodes of The Living Dead, right? The zombie movie, okay? There are people that are dead, but they're walking on this earth. Well, just think about that. People in this world, or some people in this world, people that live in darkness, that they are living zombies. They're being directed and manipulated by Satan. You can read that in 2 Timothy chapter 2 and verse 26. They think that they're in control of their own life, but Satan is in control. He's in control of your thoughts. He's in control of your mind. He's in control of your heart. He has total control over you if you are outside of Jesus Christ, if you are outside of the Word of God. You can disagree with me, but that's what the Bible teaches. Satan is in control. There are two powers in this world that people are under control. And this is what Romans chapter 6 and verse 16 says. And I want you to pay attention to what these words say. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slave whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? So who has control over you? Does sin has control over you? If sin has control over you, according to Romans chapter 6 and verse 23, you're dead. And the price or the wage of sin is death. But if you are obedient to the leading, or you are obedient, or if your obedience is leading to righteousness, then you are obeying God, His Word. And God has control over us. But God is not going to punish us. God is not going to give us a hardship of life. God is not going to give us none of the above that Satan does give. And this is interesting, because even though there's hardship, even though there is a painful living on this world under the control of Satan, people love it. They love it. And the reason why they love it is because their intellect is just vanity. There's nothing within these two ears concerning the Word of God. And that's what Paul says in Ephesians chapter 4 and verse 17 through 19, where he talks about the spiral of destruction towards the pit of darkness. So when Jesus Christ says, I am the light of this world, He is making us understand that He is the one that can give us salvation. He is the one that can give us wisdom for daily living. He is the one that can give us contentment, enjoyment. Although we still live in this world and we will suffer persecution according to 1 Timothy chapter 3 and verse 12. But we will be in a situation where we will be in a long-suffering state. That is, that we will have joy within us, although there is hardship around us. And that's what the word long-suffering means. And that's what the Word of God gives us. Por lo tanto, hermanos, el tiempo ya me terminó. ¿Qué puede ser para usted? El versículo de Juan capítulo 8, versículo 12. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo.
¿Ha iluminado Jesucristo a usted? En el sentido de que le ha dado salvación. Y me estoy refiriendo a usted, amigo o amiga, que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús. ¿Has obtenido la salvación de Jesucristo? When Jesus Christ says, I am the light of this world, are you enjoying that light? Has Christ liberated you from sin? ¿Estás gozando la palabra de Dios en tu vida, que te está dando bendiciones en abundancia? Or are you enjoying God's word within your life that's bringing blessings in abundance to you? ¿O cómo vives tu vida en esta ocasión? How do you live your life now? En caso en esta mañana el mensaje te ha provocado tu mente, te ha tocado la palabra de Dios tu corazón, y quieres tú obedecer a Cristo Jesús en esta mañana, bien lo puedes hacer. If the Word of God has provoked your mind, has touched your heart, and you want to change things within your life, knowing fully well that Jesus Christ is the light of this world, what hinders you from doing that? You can do it this morning. Lo puedes hacer esta mañana. Mientras ponemos de pie, estamos en canto de meditación. We stand and sing a song.